7:14, en contacto directo. Francisco Ulloa es asambleísta del MPD y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Nos acompaña esta mañana. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. El tema de salud en el país es realmente preocupante, más aún cuando vemos la gran inversión que ha hecho este gobierno en 5 años. Sí, gran inversión, pero que se nota poco cuando se hace una radiografía de hace 5 años y de lo que es la situación actual en los hospitales públicos. Casi los mismos problemas. El propio presidente así lo reconoce y recordemos lo que dijo recientemente sobre lo que pasó también en el hospital Vaca Ortiz. En las ventanas que habían puesto fundas de radiografía, fundas de basura, en vez de cortinas. Presidente, aquí está la factura de la radiografía que me enviaron a tomar en la clínica San Francisco. Y cuando pregunto, los 2 aparatos de rayo X dañados. Que 10 años, 4 ascensores dañados en el Vaca Ortiz. Y nuestro gobierno, 5 años dañados. Pasé por el sector de atención, las madres con su niño de brazos. Presidente, dormí aquí y no alcanzo turno. ¿Qué hemos avanzado en estos 5 años? Se ha triplicado el presupuesto de salud. Se ha dado todo el respaldo político. Hace un año declaramos la emergencia en salud, asignamos $200 millones que no pudieron utilizar. Asambleísta, buenos días. Algunos puntos en los que se debe trabajar en temas de salud. ¿Qué ha pasado con el tema de las licencias con las que deberían contar los hospitales públicos y de ahí la importancia de que se cumplan los estándares y los requisitos para que se pueda obtener una licencia y funcionar como hospital? Sí, buenos días, Stephanie, buenos días al país. Lastimosamente, el gobierno nacional en 5 años no ha sabido cumplir con el pueblo ecuatoriano y lo que le ha dado es una gran cantidad de propaganda para mentirle diciendo que la salud es de todos y más aún la salud de calidad. Cuando usted, Stephanie, me pregunta sobre el licenciamiento, que no es más que un certificado de seguridad y de calidad en los servicios que presta un hospital, con cifras dadas por el propio Ministerio de Salud podemos demostrar que no ha cambiado absolutamente nada y la inoperancia ha sido permanente. Veamos algunas cifras. De 88 hospitales básicos existen en las 24 provincias del país, 19 apenas son los licenciados y 53 no tienen licencia y condiciones, lógicamente, para trabajar adecuadamente. De 26 hospitales generales, apenas 1 tiene licencia, 7 se licencian con condición, quiere decir que tenían que haber mejorado, y 17 no obtuvieron la licencia. Y de los 15 hospitales especializados, el único de especialidades que existe está en proceso de calificación. Pero ¿cuáles son los riesgos? En efecto, más allá del requisito como tal, que de 88 hospitales solo 19 tengan una licencia para en efecto funcionar como un hospital público con calidad. Yo hablo con documentos, Stephanie, y aquí podemos mirar que la información nos certifica lo siguiente. El no tener licencia genera ausencia de mantenimiento de infraestructura física y tecnológica. Ningún hospital cumple con los requerimientos de un hospital seguro. Falta de sistemas de control, ausencia de un sistema informático para almacenamiento de información, áreas de almacenamiento inadecuadas. ¿Cuáles son los riesgos que se detectan? Riesgos de carácter sanitario, sobresaturación de servicios, fallecimientos por atención limitada o rechazada, la gente que llega pidiendo ser atendida y que le tienen en camilla y que nunca le ingresan, alto riesgo de infecciones y complicaciones, alto riesgo de enfermedades y lesiones ocupacionales del personal que labora allí, riesgos por infraestructura, alta probabilidad de enfermedades por la deficiencia de calidad de la infraestructura, alto riesgo de accidentes por instalaciones defectuosas, equipos críticos nuevos fuera de servicio, solo por mencionar unos. Ya vamos a hablar sobre ese último punto porque es interesante, pero cuando se lanza la idea, por ejemplo, de que un hospital privado pueda declarárselo luego un bien público, más bien ahí como lo que se ha dicho sobre la clínica San Francisco frente al Vaca Ortiz, ¿valdría mejor pensar cómo recuperar esos hospitales públicos, primero que no tienen licencia y segundo que no están atendiendo como deberían? Efectivamente, yo creo que simple y llanamente es una lavada de manos del presidente de la República decir vamos a comprar un hospital privado o una clínica privada cuando en realidad no han hecho nada en el sector público o lo que han hecho es dar una manito de pintura y decir que con eso está solucionados los problemas cuando vemos día a día qué es lo que ocurre. Y mire, la política de salud, económica en salud, realmente va en contra de lo que manda inclusive la propia Constitución. Debieron haber llegado al 3.40% del PIB a presupuestar para salud. Sin embargo,
para el presupuesto del presente año, apenas presupuestaron el 2.5% del PIB. ¿Esto qué significa? Significa para el sector salud una disminución de 662 millones de dólares. Por los incrementos que habría que hacer, según dice la Constitución, en las transitorias anualmente para llegar hasta un 4% del PIB en inversión en salud. Pero otro problema y grave es la falta de personal, de médicos, de enfermeras. Con el caso de los neonatos, muchos de ustedes recordarán, el Hospital del Niño en Guayaquil se evidenció en las unidades de terapia intensiva. Imagínense ustedes que es donde más atención se requiere, no cumplen con los estándares internacionales. Por cada 3 camas debería haber un médico intensivista, una enfermera titulada, una auxiliar de enfermería, y se evidenció que eso no hay. Sí, efectivamente, e inclusive con datos oficiales le podemos dar la siguiente información al pueblo ecuatoriano. Si nosotros hacemos un análisis, en el 2007 teníamos alrededor de 11.5 profesionales médicos por cada 10.000 habitantes. Se supone que según estándares de la Organización Mundial de la Salud, deberían existir 25 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes. He hecho un análisis a septiembre del 2011, estábamos llegando al 17.6 médicos por cada 10.000 habitantes. Se supone que íbamos bien, pero cosa curiosa, empiezan los despidos, empiezan las compras y muy difícilmente desde el 2015 se podrá alcanzar los estándares que manda la Organización Mundial de la Salud. Un tema importante es la gran inversión. El que no se cobre, por ejemplo, ahora por la consulta externa hizo que evidentemente aumente la demanda, y eso es positivo en los hospitales públicos. Pero luego, ¿dónde se ve esa inversión? Y a eso me refería yo, que sería bueno hacer una radiografía de lo que eran los hospitales de hace 5 años, de lo que está ocurriendo ahora sí, con gran inversión, pero con los testimonios y los casos que seguimos encontrando que casi que se repiten. Escuchemos, por ejemplo, parte de ellos que se recogieron la semana pasada. Tengo que hacerlo en el patronato San José porque dice que están dañados los aparatos acá en el hospital. No había cama y por eso no la podía ingresar. Pero recién la atención fue a las 5:30 que se le dio, porque estábamos todo el día, hemos estado esperando. Yo suplicaba, yo lloraba, ayúdenme porque yo estoy muerta. Ahorita mis manos están dormidas, no siento nada en mis manos. Haz algo, un dolor que te pasa. Yo estoy desde el año pasado, que pasó en diciembre, para venir ahora para que me saquen sangre. Que hay mucha gente que viene de gravedad y hay veces que tiene que esperar y se está muriendo y no hay quien atienda. Y aclaro, estos testimonios se recogieron ayer en los hospitales públicos. Ahora, ¿por qué con tanta inversión lo que vemos como resultado es que las historias se repiten? Porque ha existido mucha demagogia, Stephanie, y puedo demostrarlo con números. Son 11 emergencias sanitarias en 5 años. En la última emergencia sanitaria se habló de una inyección económica de 400 millones de dólares, pero veamos lo que llegó a ejecutar el Ministerio de Salud, 126 millones y medio de dólares, y en muchos de los casos con despilfarro económico. Por tanto, el juicio que nosotros planteábamos al ministro de Salud el año anterior tenía razón de ser, y hoy nos da la razón el presidente de la República cuando ha existido demagogia. Le pongo un caso. En mi provincia, Cotopaxi, tanto la ministra Chan como el ministro Chiriboga fueron a poner el uno y el otro la primera piedra del hospital para la Tacunga. Curiosamente, ahora dicen que ya no existen recursos para construir ese hospital. Y esa mentira, que la han repetido en Cotopaxi, se repite en todo el país. Por tanto, inversión en infraestructura nueva no existe. Y eso es importante porque ahora el presidente, claro, pudo constatar y en persona lo que está ocurriendo en el Vaca Ortiz. También vimos lo que ocurre en el hospital de Guayaquil. Si es así, la situación en los hospitales en las grandes ciudades o en la capital, por ejemplo, pues hay que ver qué pasa con las provincias. No solo que no se han construido nuevos hospitales, según usted está diciendo, sino el estado en el que están ya ciertos hospitales que no están preparados más bien para dar la atención necesaria, y que no lo están después de 5 años tampoco. Así es, hospitales que han colapsado, han terminado su vida útil, hospitales construidos hace más de 20 años y que ahora curiosamente dicen van a repotenciar. Sigamos con el ejemplo de Cotopaxi. Se dice que se quiere repotenciar el hospital de la provincia de Cotopaxi, que está ubicado en zona de alto riesgo por desastres naturales,
y en pésimas condiciones. Eso ocurre absolutamente en todo el país, incluida la propia capital de la República. Yo tengo aquí un documento del propio Hospital Pediátrico Vaca Ortiz. El Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, del informe que he logrado recabar, entre otras cosas dice que la optimización del sistema eléctrico está concluido. Qué cosa curiosa, que dicen que está concluido la optimización del sistema eléctrico y las reparaciones de infraestructura, y no son capaces de darse cuenta que hay un ascensor que no estaba en funcionamiento, que no sirve y que produce los accidentes y que no estaba funcionando por 10 años. Ahora, con esa gran inversión que se ha hecho, lo que llama la atención es cómo dentro de eso igual se sigue viendo que no hay medicamentos, que faltan camillas, que faltan médicos, que faltan las máquinas, que sí compran, por ejemplo, los aparatos tecnológicos que se necesiten, pero que muchos de ellos se quedan en bodegas. ¿Por qué pasa eso? Porque ha dado el gobierno nacional palos de ciego en el tema de la salud. Y digo palos de ciego porque no ha estructurado un sistema real de salud. Al no estructurar un sistema real de salud que procure garantizar la salud de los ecuatorianos en atención primaria, lógicamente se saturan los hospitales. Al saturarse los hospitales, ¿qué ocurre? Ocurre lo que vemos en las imágenes y el clamor que tiene el pueblo ecuatoriano. La no utilización de equipos nuevos obedece también a errores del gobierno nacional, como aquello de mantener bloqueada el sistema de especialización del talento humano, de los médicos, de las enfermeras, que puedan utilizar ese equipamiento, y hace que se mantenga en bodega. Y por tanto, se compra equipamiento simple y llanamente para satisfacer los apetitos de una empresa, entre comillas, un tanto fantasma, porque ni siquiera ha aportado al servicio de rentas internas como Gen Sapiens, que fueron el gran gurú del ministro Chiriboga para llevarse la plata de salud del pueblo ecuatoriano. Algunas denuncias y observaciones planteadas por el asambleísta Francisco Ulloa esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Son las 7:26 de la mañana. Es tiempo de hacer una breve pausa con ustedes. Y cuando regresemos, María Alejandra